감사합니다. 성경 말씀 읽겠습니다. 열왕기하 4장입니다. Segunda Reyes, capítulo 4. Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 1. 열왕기하 4장 1절부터 4:1 vamos a leer.
Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hasta aquí hemos leído. Por el virus corona está en alerta el país, especialmente las personas que ahora se han contagiado tienen mucha dificultad en su corazón. Debería curarse rápidamente, pero no se curan, entonces se preocupan. ¿Y qué pasa si me muero? Y así están preocupados. Claro, aparte del corona, cuando vivimos la vida, cuando hay veces que nos llega de repente una dificultad, nosotros la razón por la cual creemos en Dios, las personas que tienen el seguro de carro, no es que después del accidente ellos se aseguran, sino que se preparan para el accidente y cuando ocurre el accidente para tener menos perjuicio. Claro, es un poco distinto la vida de creencia con el seguro, pero porque estemos en paz, no hay ninguna garantía de que no nos llegue alguna dificultad. Y cuando llega alguna dificultad, la vida del que uno vive y la vida que Dios vive es totalmente distinto. Yo después recibí la salvación entre los compañeros, cuando yo veo, ellos vivían realmente una vida mucho mejor que yo, era incomparable. Cuando venía alguna dificultad, ellos no tenían ningún camino. Yo, ¿qué diferencia tenía? Siempre el Señor estaba conmigo. Y no es que dejo de tener dificultad, viene la dificultad, pero las manos del Señor, cómo me ayudan, es maravilloso. En esta mañana yo, esta palabra de Segundo de Reyes leyendo, me puse a pensar. La esposa de los hijos de los profetas, su marido murió, seguramente habrá estado triste y viviendo con sus 2 hijos. Si hablamos como, bueno, hoy en día puede que tenga algún préstamo para tener algún negocio, pero se endeudó grandemente hasta para tener que vender a sus 2 hijos. La Biblia dice, como fuese, ella estaba en deuda. Cuando Dios está presente y cuando Dios está ausente, es inmenso la diferencia. Yo, viviendo hasta ahora, muchas veces padecí dificultad, pero las veces que ocurría aquello, Dios me ha ayudado y eso no lo puedo olvidar. En Daegu Padon, cuando fui por primera vez, había tomado gas de carbón. En aquel entonces todos utilizaban el carbón. Nadie sabía que en la casa en donde nos mudamos realmente salía gas. Estaba cansado por la mudanza. Cenamos y nos quedamos dormidos. Mi hija Unsu en aquel entonces tenía como 2 años por ahí. Y nos quedamos dormidos. De repente ella lloraba a grito.
Estaba tan cansado, me quedé dormido, pero ay, me daba rabia. Querida, ¿por qué llora el bebé? No sé por qué llora, no ocurre nada. Ahora ella la acurrucó y le tocó y se quedó dormida. Pero era una noche profunda. Otra vez ya gritando lloraba la bebé. Yo me enojé y dije, querida, ¿por qué haces llorar a la bebé? No sé, no ocurre nada, pero llora. A ver, prende la luz. Y prendimos la luz, no ocurría nada. Y mi esposa prendió la luz y para ir al baño, ella abrió la puerta de la habitación. Cuando vino el viento frío, se desmayó. Cuando uno toma gas carbón, cuando le viene el viento frío, se desmaya. Ah, hemos estado tomando el gas. Y Eunsook, si yo le recojo y camino, puede que la eche. Y yo le empujaba con el pie. Y luego abrí y dije a los vecinos, ayúdeme, ayúdeme. Ahora, había una familia que había alquilado la otra casa adelante y vinieron corriendo. ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? Señor, era la primera vez que le veía. Es que tomamos gas de carbón. Espere, espere. Y ella, adelante de la habitación, ella puso una calefacción, una frazada. Y en ese momento, ellos se dieron cuenta que yo era pastor y ellos recibieron la salvación y tuvimos una relación muy estrecha. Qué agradecido me siento. A veces cuando suele ocurrir aquello en mí, ¿por qué Eunsook habrá llorado aquel día? Si Eunsook no hubiese llorado aquel día, los tres nosotros al día siguiente íbamos a ser cadáveres. Dios, cuando pienso cómo me ha guardado a mí, estoy muy agradecido. En aquel entonces, cuando dormía y despertaba, ahora siempre en el periódico aparecía gente que moría tomando gas a carbón. Yo en realidad, cuando me quedo dormido y escucho llanto, ay, me da tanta rabia. Pero las manos de Dios, ¿cómo nos guardan? Estamos tan agradecidos. Cuando quiero realizar un testimonio como este, no hay fin. Puede que yo hasta la madrugada lo haga. Cuando tenía dificultad, cuando sentía vacío, cuando estaba triste, era una fuerza en mi corazón y el Señor que me guiaba al camino que debía de ir y me dirigía. En el año 1976 empezamos el seminario. Las veces que oraba, me daba el corazón de que realicé el seminario. Lo que yo más realmente no quería hacer era el seminario. ¿Cómo un hombre como yo va a realizar el seminario? Señor, yo no lo puedo hacer, Señor. El Señor en aquel entonces, bueno, estaba en silencio y pensé que se olvidó. Y otra vez me decía, me daba el corazón de querer realizar un seminario. El tío de mi esposa viene a ser el hermano de mi suegra, Im Young-min. Él había fundado la Asamblea de Dios, la Asamblea Bíblica. Él fue a Inglaterra y se encontró con la reina de Inglaterra. La persona que recibió el beso en la frente de la reina dice que como asiático fue el primero. Halló la gracia de la reina de Inglaterra y pudo imprimir libros de la Biblia en Corea. En aquel entonces era, ahora es Asamblea Bíblica de Corea. Anteriormente estaba escrito Im Young-bin. Ahora no sé quién es. Es en aquel entonces cuando él estaba vivo. Yo fui a Pampo, donde él vivía. ¿Cómo está, tío? Le saludé.
Claro, 제가 이런 이야기를 했어요. yo le dije algo que ni se esperaba. Quiero realizar un seminario, le dije a él. 하면서 선교학교에 대한 계획을 쭉 Yo le iba hablando acerca del plan que yo tenía acerca del seminario. 들으시더라고요. Iba oyendo 마지막에 al último. 같이 좀 하면 안 되겠습니까? ¿No podríamos hacer juntos? Le pregunté. 여러분 처삼촌 벌초한다는 말은 성의 없이 한다는 얘기죠. 순자 처삼촌 외삼촌인데. Es el tío de mi esposa, señores. Él me miró y me dijo, wow, ¿cómo que tú has podido pensar en esto? Wow, 너무 좋다. es maravilloso, muy bueno. 하여튼 뭐 Él me miró 이런 y 걸 me 다 dijo, ¿cómo es que tú has podido ser capaz de pensar en 너무 esto? 좋다. ¡Qué bueno! 내가 돕겠다. Yo te voy a ayudar. 근데 네가 알아 내가 나이 Pero, 너무 많아서 como tú ves, tengo mucha edad. 10년만 젊어서 내가 네하고 같이 Si hubiese tenido 10 años menos, 뒤에서 yo estaría contigo, yo te ayudaré atrás. 가면 좀 도움이 안 돼. 피해될 거. Pero si yo voy contigo, seré un perjuicio. Si 당신이 읽던 책을 te voy a molestar, empeñate. Y él me daba unos libros de versiones originales. Ni he podido leer. 선교학교를 시작한다는 게 El empezar un seminario 상상도 할수 없는. era algo que no podía ni imaginarme. 우리 교회 성도들에게 얘기를 A 했어요. los hermanos de nuestra iglesia 선교학교를 le dije que empezaría el seminario. Todos se asustaron en gran manera. 선교학교가 뭡니까? ¿Qué es el seminario? Es formar evangelistas en donde, 밥은 어디서 먹고 en el salón de culto, en donde comen, que comerán. Hasta el pastor pasaba hambre. 76년도 En el año 76, así empezamos el seminario. 세계에서 유명한 이름 있는 선교가 다 우리 선교에서 하고 있다 지금. Ahora, 세계 los 다 우리 misioneros, la misión famosa de todo el mundo es todo de nuestro seminario. Realmente era tan vil en aquel entonces, tan humilde en aquel entonces. El hermano Kim Dong-so, en tercer año del colegio, vino al seminario. La madre del hermano Kim Dong-so había fallecido. Estaba con su madrastra y él tanto ahora cuidó bien del hermano Kim Dong-so, aunque era su madrastra. Un día murió el padre del hermano Kim Dong-so. Y la madre del hermano Kim Dong-so, a Kim Dong-so, le puso en un colegio técnico. Cuando terminan el colegio técnico, van al banco y para que ganen dinero. Y unos días antes de que termine el colegio, él vino al seminario y su madre realmente lloraba. Ella no venía cada mañana a recibir la clase, sino que venía a llorar. Y ella cuando abre la puerta, estamos entre 3, 4 estudiantes y todos nos ponemos nerviosos. La abuela, tanta rabia. Ahora, él tenía que trabajar en el banco y para que gane dinero le envió al colegio. Como fuese, de aquella manera empezamos el seminario. A nivel del mundo, los que guían la misión son de nuestro seminario, sea el país que vayamos. Realmente nosotros dirigimos el mundo entero. Es algo que no podemos ni imaginarnos. Además del seminario en sí, lo que me encantó, ¿qué fue? Caiga lluvia, nieve. Cuando desayunábamos, los estudiantes estaban esperando. Y abriendo la Biblia cuando vamos hablando, mi corazón se cautiva completamente en medio de la palabra. Pero, hermanos, cuando yo anuncio el Evangelio, hay hermanos que han recibido la salvación. Pero, aunque reciben la salvación por la sangre del Señor Jesucristo,
el dolor del pecado. Realmente hay gente que no puede aguantar después de obtener el perdón del pecado, pero hay gente que dice, bueno, obtuve el perdón del pecado. La gente es distinta, claramente, aunque obtienen el perdón del pecado por la sangre del Señor Jesucristo. Hay gente que se dirige a la carne, hay gente que se dirige conforme a su deseo. En medio de los seminaristas, en realidad, hay personas que aman al Señor. Hasta me siento realmente avergonzado. Yo como pastor soy peor que aquella persona. Realmente no hay nadie que me enseñe a mí, gente como él. Realmente hace para que yo baje la cabeza y me ponga humilde. Hay tantos hermanos así. El hermano Namduson hoy testificó. Él simplemente trabaja en una empresa y estudió en el Manheim Bible Training Center. Y el día de la graduación, yo escuché cómo él testificaba. Ese hombre, ¿cómo es capaz de que tenga aquel corazón? Ese hombre, ¿cómo es que le ha surgido aquel corazón en él? Trabajando en la empresa, a la noche estudiando el Manheim. Claro, comúnmente oyen a la noche y tienen que escribir tesis. No es simple. Claro, no porque terminen el seminario, no porque termine el Manheim, todos son iguales como el hermano Namduson. Hay personas buenas como Namduson, hay gente que están en una situación mala, sea quien fuese, cambia. Cuando pasa el tiempo, cuando cambia el ambiente, cambia el pensamiento, la gente se transforma. No podemos culpar aquello, porque Dios, ¿por qué ha hecho para que el hombre cambie? La razón por la cual no podemos decir aquello. Realmente cambia de lo malo a lo bueno. Hay gente que está en lo bueno y cambia a lo malo. Y el cambio es algo necesario. Pero dentro del cambio, lo que no se ve ante los ojos de Dios, esa gracia, ese camino, está presente en Él. En el año 1962, yo estaba en gran dificultad. Pero en aquel momento, dentro de Dios, no se imagina el corazón de ruego que tenía ante el Señor. Obtuve el perdón del pecado. En nuestra casa hay gallinas. Y cuando hay mercado después de 5 días, cuando va empollando las gallinas huevos, no podemos comer. Hay ahora 20 huevos y esos 20 lo lleva al mercado y en la calle. Cuando venden esas 2 filas de huevo, no sé cuánto cuesta el huevo hoy en día. 20 huevos hoy en día es $10. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? No, menos de $10. Es más barato. 20. ¿Cuánto sería por precio? $5, $4, $5, 5 centavos, sí. Parece que son buenos. Bueno, de $4 parece que no es tan bueno. En fin, con ello compramos jabones y las cosas que necesitamos. Y debemos comprar arroz. Apenas da para el alimento de la familia. Y debemos de comer caldo de arroz desde aquel día. Vivíamos en gran dificultad en aquel entonces, pasamos mucha hambre. Aquel entonces yo tanto tenía deseo de vivir. Pensé mucho. Por más que me ponía a pensar, realmente no había camino para despojarme. Y cualquier barbaridad. Pero no tenía esperanza. En el año 1962, por último, yo reprobé
en el colegio, en la base militar técnica, y fui en gran frustración. En aquel entonces, el odontólogo que me vio, yo le dije, ¿no me puede ayudar? ¿Por qué quieres venir al cuartel? Al fin y al cabo, dentro de poco te van a llamar por servicio obligatorio. Sí, es que tengo una razón. Él me decía a mí, usted, por más que yo de la renuncia, usted no puede ser elegido. Si es diente posterior, yo te perdonaría, pero es diente anterior. Un soldado con diente anterior, si yo le apruebo, a mí me van a regañar. Por lo cual, tanta expectativa había puesto allí. No se había roto mucho, solo poquito. No me pueden imaginar que ocurriría algo así. ¿Por qué yo no puedo hacer? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué a mí no me sale? ¿Qué pecado habré tenido yo? De tal manera, pensando en el año 1962, 7 de octubre, obtuve el perdón del pecado. Ahora también cuando me pongo a pensar, es conmovedor. Obtuve el perdón del pecado. Por lo cual, por más, yo quería hacer algo por el Señor, ofrendar. Me puse a pensar. Pasó un mes, 2 meses. No podía recoger ni una moneda de 10 centavos. No podía ofrendar. Hasta el punto de que quería robar para ofrendar. Ese corazón, pero de ruego tenía yo. ¿Cómo voy a robar yo, verdad, el dinero? En aquel entonces cantaba a menudo, por más que llore, con las lágrimas, no puedo pagar esto, entregando este cuerpo, es lo único que puedo dar, lo entrego, Señor. Y yo cantaba este himno. Yo me imaginaba en dar mi cuerpo al Señor. Sí, en la base técnica de la base militar, el que le desechen, ¿en dónde voy a poder ser utilizado? Yo era un ser, pero tan inútil que no podía ser útil en nada. En aquel entonces, era después de la guerra, el 25 de junio, no podíamos encontrar hombres. Hay casas donde solamente viven mujeres. Cuando yo iba a aquella casa, hay casas rotas, entonces está lleno de humo y cuando está agujerado el techo. Y hay gente que vive con baldes en la casa cuando llueve. Y yo me acordé de eso. Otra cosa puede que yo no pueda hacer, pero voy a ir a arreglar su habitación rota. El techo sí. Yo me ponía a pensar en la casa donde vive una abuela, está agujereado y yo con la paja le hago el techo. Abuelita, ya está todo acabado. Descanse bien. ¿Me puede dar un vaso de agua? Un vaso de agua tomando y saliendo cuando yo me imaginaba. Sí, estaba muy feliz. Señora, ya, usted su habitación está reparado. Ya, ponga la calefacción a lo máximo, suficiente. Ay, yo estaba tan feliz con solo imaginarme. Yo, esto sí lo podría hacer, estando viejo, viejo como ahora, y arreglando su habitación, su techo. Ah, pensaba que sería muy feliz. Pastor es algo que ni me imaginé. Evangelista, ni me imaginé. Mis lenguas son cortas y mi pronunciación no es buena. Mi esposa siempre me tienta y me dice,
33. Dice que no puedo decir 33 y que yo digo 33. Y 33, 33. Así dice que yo hablo. 말하면 목사는 상상도 Yo no me imaginé que podría ser pastor. 하나님 Pero cuando 만드니까 Dios me formó como pastor, si Dios lo hace, ese hombre también se convierte en pastor. 그냥 내가 뭐 목회할 때 Yo, cuando pastoreaba, 고루 살아요. vivía sin saber absolutamente nada. 한 번씩 지내놓고 생각해 보면 Después de que pasa el tiempo, cuando yo me pongo a pensar, yo soy pastor, soy pastor. 또 내가 나한테 네가 목사냐? ¿Tú eres pastor? ¿Tú eres pastor? 종종 성도들 만나서 이야기해 보면 Cuando me encuentro con los miembros, pasamos algunos miembros. 세상에 성도가 목사보다 주님을 더 사랑하는 거예요. Realmente, los hermanos amaban más a Dios que el pastor mismo. Y eso me pone tan humilde a mí. 형제는 어째서 저렇게 ¿Cómo que ese hermano puede amar tanto al Señor? 저 자매는 Aquella 어떤 hermana, 마음을 가지길래 저렇게 예수를 ¿con qué 위해서 corazón puede vivir así por el Señor Jesús? 막 그런 걸 느끼면 Cuando yo me pongo a sentir aquello, 그런 형제 자매 날 보면 목사님 aquel hermano y hermana cuando me dice pastor, a veces 목사야? me digo a mí mismo, ¿tú eres pastor? 무슨 목사야? 그렇게 ¿Cómo que tú siendo así puedes ser pastor? A veces me digo así, 형제 hermano así, hermana así. 행복한 Me pone tan feliz y me hace agradecer en gran manera. 전도자들이 Los evangelistas ahora, 전도자를 배출했는데 nosotros hemos erigido a muchos pastores. 각양각색이잖아. Realmente son de distintos colores. 뒤에서 거짓말로 비난하는 Hay gente que nos critica, que nos insultan atrás y mienten, empezando así. 그러면 당장 Sí, 성경 때려치우고 todos son así. Deberíamos de acabar con el seminario. 우리가 집회 같은 거 할 때만 Cuando realizamos la campaña, siempre hay un mismo proceso. 시작할 땐 너무 Cuando empezamos, es muy difícil. 이런 걸 자꾸 해야 해. Tenemos que continuar haciendo 이거 안 esto. 하면 안 돼. No podemos dejar de hacer 이렇게 esto 어려워. porque es tan difícil. 월드캠프 하면 그렇게 Realizando el 어려운 campamento 거예요. mundial, tanta dificultad vamos sintiendo. 많은 어려움이 다- Hay dificultades financieras, hay dificultad. 근데 이제 마칠 때 Pero 보면 cuando estamos 너무 por 좋은 terminar, 거예요. es maravilloso. 그걸 왜안 해? ¿Por qué vamos a dejar de hacer esto? 다음에 또 하는 거예요. Devolvemos a 시작할 hacer. 땐 너무 Cuando empezamos, es muy difícil. 웃고 해도 Por más que uno 근데 sonríe, 하나님이 pero 지금까지 Dios, 하시는 일 가운데서 한 entre las 번도 obras que va realizando, jamás nos ha hecho caer. CLF를 하자 그랬어요. Cuando dijimos para realizar el CLF, 형님 뭐든지 los hermanos dicen que todo es imposible. 우리가 IYF Nosotros realizamos el IYF. Hemos hecho el Gunyus Call en aquel día. 윤스코 모집하는데 Convocamos a los de Gunyus Call, los universitarios de la iglesia. Eran apenas algunos. Entonces, después de 1 o 2 años, ya acababa la cantidad de universitarios, ¿verdad que sí? 그래서 우리 교회 밖에 Y 학생들 군인 estudiantes que 저 están fuera de 모집할 la 거예요. iglesia, vamos a convocar a ellos. 누가 나오겠습니까? ¿Quién va a venir? Nadie, no va a venir nadie. 처음으로 그래요. 우리 Por 해외 primera 전도자들, vez. 우리 교회 밖에 Nosotros convocamos a los jóvenes que estaban fuera de la iglesia. 마감날 내가 El día que terminaba la inscripción, yo estaba en Tacoma. En la hora de Corea, eran las 12 del día y como que 100 a 200 estaban inscriptos. Pero aquella noche subía la cantidad de inscriptos, subía, hacía ruido. Eran las 11 de la noche. ¿Hasta qué punto subió? 1000명이 넘어서는 거예요. Pasó la cantidad de 1000. 나 1300, 1400 막 그때 정확히 아니요 1400 훨씬 넘었어. 1300, 1400 y la cantidad iba subiendo rápidamente. 이게 진짜 고장난 거 아니야? 이렇게 될 수 있어? ¿Esto no está descompuesto? 지금까지 계속
Pero hasta ahora, 몇백 명의 대학생들 cientos de universitarios enviamos al exterior. 이번에 저희들이 En esta 저희들 교회에서 ocasión, 마지막 그 en la 계속 iglesia, 공연하다 이제 다 안 돼서 realizando el 저희 몇몇 evento. 형제자매 모아놓고 Bueno, no hemos podido realizar el 하고 evento 싶어서 y juntamos a algunos hermanos y nosotros hicimos aquí en la iglesia, 울었어요. lloramos mucho 그 학생들 하는 거 보고 viendo cómo realizaban el evento los 그 아이들 어떻게 estudiantes. 저런 아이들이 있어. ¿Cómo que hoy en día hay jóvenes como ellos? 전 타일러가 Yo, 아메리카 인디안 마을에 자라가지고 자살을 Tyler, 여러 번 시도했다 실패했어. realmente intentó suicidarse estando en el pueblo de los indios y los hermanos, junto con los indios, 이제 그 LA 뉴욕 가서 월드 fueron a Nueva York, a Los Ángeles, para realizar el campamento. 걔들 뭐 월드 캠프 Ellos, viniendo al campamento, 전혀 제한 안 받은 아이니까 eran niños que nunca habían sido frenados, 시간 뭐 가서야 horario, nada de eso respetaban, simplemente venían. 밥만 먹고 사는 사람. Solamente son personas que viven comiendo, lo único que hacen. 이번에 한국에 왔어. Tyler un día vino a Corea. 그냥 왔구나 생각을 했어. Pensamos, bueno, vino. 만나면 얘가 인디안인가 싶을 정도로 Pensamos, ¿será que él es indio? 얼굴 기뻐하며 희망 Hasta tal punto estaba lleno de gozo y esperanza el rostro de él. 절망 속에 자살하려고 막 Él estaba en desesperación, quería drogar, quería suicidarse drogándose y estaba así, 키도 크고 인물도 잘생겼고 alto, guapo. 너무 귀한 사람으로 변해 있는 거예요. Cambió a una persona pero muy preciosa, 저 우리와 같이 así de tal manera. 섞일질 않은 아이인데 완전히 Era un 섞여 estudiante 있어가지고 que no se mezclaba con nosotros, pero se mezcló completamente. 우리 Nosotros, 인간의 그 어떤 힘이 우리 속에 una fuerza mayor a nosotros se encuentra en nosotros. 박옥수 Pastor 목사님의 Oxupar 그 es 안에 Pastor Oxupar, pero dentro de él, 박옥수 목사 말고 어떤 힘이 una fuerza que no es Pastor Oxupar está vivo en él. 구원받은 형제자매 그 Los hermanos salvos, 인간들 안에 sea quien fuera, sin excepción, 어떻게든지 불문하고 no importa cómo haya sido en el pasado, 힘이 una 그 속에 fuerza dentro de aquella persona está viva, trabajando aquella fuerza 이끄는 y el espíritu que nos lleva hacia la tentación. 사도행전 5장에서 아나니아 En Hechos 5, Ananías y Zafira 땅값을 감추고 había escondido los bienes que obtuvo de haber vendido el terreno. Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo que se ha llenado el diablo en tu corazón y has quitado la cantidad del terreno que has vendido? Realmente no podías hacer conforme a tu deseo. No has mentido ante los hombres, sino ante Dios. Ananías murió en ese mismo instante. Yo, cuando veo eso, no puedo entender muy bien. Si Pastor Oxupar, bueno, si una persona no ofrenda y yo hablo así y muere, no van a venir, todos vamos a morir. Porque Ananías no podía menos que morir. No puedo llegar a entender. Y tantos hermanos habían dado toda su herencia y entregando al Señor. Ananías había quitado lo que había vendido del terreno. ¿Qué ocurriría si Ananías pasa dificultad? Ese dinero escondido sin lugar a duda va a usar. Y cuando su hijo se interna, Ananías sí vendió todo y no tiene ni un centavo. Seguramente los hermanos le dará. Pero Ananías pagó todo. Pensó que no tenía ni un centavo. Ananías, ¿dónde habrá? Sí, obtenido el dinero, escondió el dinero. Ananías es muy sabio, usa momentos como este, pero mi marido entregó todo y no puedo usar en momentos como estos. Qué torpe fuimos. Y un ambiente raro se habrá abierto de manera negativa en medio de la oscuridad. La fuerza satanás que quiera estirarnos hacia ese lado fuertemente va trabajando, no solamente en Ananías y Zafira, sino en todos nosotros. Ustedes para que caigan en pecado, para que no puedan marchar en la fe. En medio de la historia,
del cristianismo. La gente realmente que ataca a la iglesia, siervos preciosos, ¿cómo han muerto? Porque ha denunciado el hermano que está dentro de la iglesia. La mayoría de los casos ha sido así. Ahora también tanta gente es engañada por Satanás y dice que tiene la razón y se pone en contra de la iglesia. Sí, que esta fe, sí, así va mintiendo. Y así por algo que no conoce es engañado. Y Satanás es tan astuto y una persona que recibe la salvación, recibiendo la guía de Dios en medio de la manifestación de Satanás cuando cae, en realidad viene a ser una persona temerosa. Entre los 12 discípulos de Jesús, Satanás entre los 12 discípulos, continuamente trabajando, convirtió así a aquella persona en su persona y no se podía ni imaginar. Judas Iscariote, Ananías también lo mismo. Pero hermanos, dentro de esta iglesia, sin lugar a duda, nosotros cuando llevamos la vida de creencia, el camino de Dios en donde la iglesia se dirige, así uno va en busca y cuando concuerda con el camino de Dios y juntamente cuando caminamos, tenga mucha edad, tenga menos, haya recibido la educación sí o no, sea sobresaliente sí o no, dentro de la guía de Dios está de hecho que viva la vida. Yo, ¿cómo es que Dios me ha guiado a mí? ¿Cómo ha hecho para que me despoje de la dificultad? En medio de la dificultad, ¿cómo me ha hecho apoyarme en Dios? ¿Cómo me ha hecho entender la Biblia? Aquello, de manera tan clara, ahora nos lo hace conocer. Pensamos hoy en día, los estudiantes del colegio de la iglesia, 18, 19, recibiendo la salvación por el Señor, entregaré mi vida. En esta ocasión, yo estoy pensando en algo nuevo. Los estudiantes que irán el año que viene al servicio voluntariado, convocaremos en abril a estos estudiantes. Antes de ir al servicio voluntariado, le hacemos elegir en qué país irán. Y sea Alemania, Francia, Ghana, países en donde usan el español. Aquellos estudiantes, durante 6 meses, sea español, vamos a enseñarle el idioma que el idioma que usarán en el país que irán, aprendiendo el idioma. Claro, si ellos trabajan conociendo el idioma básico, hablarán, pero de manera maravillosa después de un año. Niños de 19, 20 años, por ejemplo, los que hablan bien el ruso, los universitarios, si son 10, es maravilloso. Paraguay o Argentina, si hay 10 estudiantes que hablan bien el español, será una obra maravillosa la que realicen. Yo viviendo la vida, consiguiendo trabajo, ganando dinero. Bueno, vivimos así. Vivimos así. Bueno, vinimos a la iglesia, vivimos bien. Pero un estudiante de 18, 19 años, por el Señor, yo voy a dar mi vida. Por el Señor, voy a aguantar el comer. Voy a aprender la manera de controlarme. Mi vida restante quisiera vivir bien por el Señor. Quisiera leer la Biblia.
예수의 전도하는 법을 por el 좀 Señor, 배워야 quisiera 된다. aprender a evangelizar. 공부하면서 Estudiando, sí, estudiando. 20살에서 Desde los 20, 70살까지 산다고 digamos 가정했을 que uno 때 vive hasta los 70 años, 50년인데 son 50 años. 20살 되는 학생이 Los niños 확실하게 de 구원을 받고 20 años, 복음에 대해서 cuando reciben la 10년 salvación, oyen el Evangelio y viven 50 años. 어마어마한 일들이 Obras pero maravillosas, inmensas, 무엇보다 ocurrirán 중요한 más que 하나님이 cualquier otra 돕는 거예요. cosa. El Señor le ayuda a uno. 제 처음에 만나던 페르난도 루고 Yo me 대통령 encontré por primera vez con el 이번에 presidente 만났는데 Fernando Lugo. En esta ocasión me encontré con 루고 él. 대통령께서 파라과이 El 대통령께 presidente Lugo 이야기해서 le dijo al presidente Paraguay y tuvimos la entrevista con el presidente y me envió el carro 고마웠어요. realmente que me 루고 guardaba a 대통령이 mí. 전에 아주 El expresidente 처음 Lugo 첫 대통령. es el primer presidente a quien yo le prediqué el Evangelio y recibió la salvación. 몇번 올라가냐 하는데 Varias veces quería venir a Corea y 또 no, 이제 no. 다리가 좀안 좋으시고 Además, estaba un poquito frágil su pierna y que la sangre no era ahora por la sangre que no estaba sana. Otros medicamentos son buenos. Las legumbres son muy buenas. País que tiene legumbre, vegetales solamente en Corea. Creo que nuestros antepasados han hecho la mejor mesa. Claro, en el exterior hay, pero casi no hay en comparación. En nuestro país, 18, 19, 20, un estudiante de esa edad, si ahora sea presidente, ministro o yo viviré por el Señor, si a ese lado se dirige, viviendo hasta ahora, como cuando veo cómo Dios me ha guiado a mí, es maravilloso. Cosas maravillosas me permite hacer. Pero la gente, la mayoría de los estudiantes, ahora a medias participa en el culto y está titubeando, titubeando. Es por eso, pensando que hoy me moriré, pensando que yo viviré por el Señor en lugar de vivir para mí, esclavo, siervo del Señor. Y si vivo hasta los 70 años, son 50 años. Es algo realmente temeroso. Yo no pensé hacer así. A los pastores le dije, bueno, realizando el CLF, en el año 2017, cuando empezó el CLF, en Estados Unidos, vinieron 700 pastores. Durante una semana le prediqué el Evangelio. Y con 700 pastores y 50 pastores de nuestra iglesia, entre los 700 realizamos durante una semana el campamento y 700 pastores se habían maravillado en gran manera. Ellos me preguntaron, ¿cómo de manera tan fácil usted puede interpretar la palabra? La Biblia es algo fácil desde el comienzo, le dije. Es fácil desde el inicio. ¿Que es fácil la Biblia? No lo pueden entender. Sí, es fácil. En la Biblia, Jesús hizo vino del agua. Poniendo el agua le dijo que era vino. El creer ello no es nada difícil. Si Jesús puede hacer el vino y uno cree en ello, es muy fácil. Y la gente que no cree se angustia. Esto es agua porque dice que es vino. ¿Cuándo el agua se convirtió? Sí, ¿cuál es la diferencia entre agua, el vino, la uva? ¿Cómo se hace el vino? Por más que averigüe, es complicado, no lo logrará. Y sin investigar, Jesús dice, es vino. Y cuando creen ello es fácil. Y al momento entra en ese estado espiritual. Para nada es difícil. Hoy en día, los teólogos dicen, ¿cómo una virgen va a tener un niño? Absurdo. Sí, correcto. En Estados Unidos hay una persona, su esposa, con empeño. Ella iba a la iglesia,
pero tanto se empeñaba. Su esposa, él era un biólogo, un PH en biología, pero la mujer estaba cautivada en ese pastor tan ignorante y tanto quería exhortar a ese pastor y le dijo a la esposa, vamos a invitar al pastor a comer. Y la esposa estaba contenta, invitó al pastor a comer. Él le pregunta al pastor, pastor, una virgen el que tenga un niño, ¿eso es posible? Sí, si Dios lo hace, ¿por qué va a ser imposible? Pastor, yo estoy decepcionado de usted. Yo soy un científico. Mediante la ciencia, sea por el estudio que fuese, una mujer virgen no puede tener hijo. Yo veo que el pastor de la iglesia donde mi esposa congrega es ignorante y no sabe. Así terminaron de comer. Luego él padeció una dificultad, pero inmensa después de aquel momento. La investigación que él realizó, bueno, él fracasó, pero por completo fracasó y creyó en Jesús. Un día, querida, vamos a invitar a comer al pastor. Yo cometí un error la vez pasada y quisiera invitar a comer al pastor. Después de 5 años había sido aquello. Pastor, ¿hasta ahora cree de que una virgen puede tener un hijo? Sí, la Biblia dice. Yo también creo. Como científico, esto se puede comprobar. Porque la gallina, aunque no tiene al gallo, cuanto fuese tiene huevos. Como su ciencia, una vez dice que no puede, una vez dice que puede. No es la ciencia. En aquel entonces, con el conocimiento que tenía la ciencia, solamente buscaba la incredulidad hacia el Señor. Ahora lo creo. Es así, es así. Satanás miles de pensamientos nos pone y algún pensamiento, un pensamiento que nos aparta de la vida de creencia, el que nos acerca al deseo de la carne, incredulidad hacia la creencia. Eso no, miles de pensamientos nos pone y con un conocimiento mucho más superior que nosotros. Ahora mediante nuestro corazón nos aparta del Señor y nos hace ir conforme a la carne, a la corrupción y nos hace atacar la iglesia. Así nos convierte. Los que tienen coeficiente intelectual bajo, para nada es difícil aquello. Los hermanos cuando vemos aquello, ya que Satanás es muy sabio. Pero el problema que viene a ser dentro de nuestra vida está la providencia de Dios. Está la providencia de Dios. Cuando ustedes simplemente ven, no se darán cuenta, pero cuando oímos a Satanás solamente vemos puntos negativos. Pero poquito cuando tenemos la fe de reconocer al Señor y leemos la Biblia, dentro de la vida que yo vivo, logro ver la providencia de Dios. Aquella noche, junto con mi esposa, con Unsu, tomando gas de carbón, debíamos morir. Claramente aquella noche yo y mi esposa debíamos de morir por el gas de carbón. Aquel llanto, la segunda vez cuando lloró, fue para que nos despertemos. Dios lo ha permitido. Al día siguiente los tres íbamos a ser cadáver. Por más que yo tomo gas de carbón, Dios me guarda de esta manera a mí. El que yo encargue mi vida a ese Dios y el que yo me encargue a mí mismo es incomparable. Es incomparable. Tanto agradecimiento siento a mi hija. Ah, ¿verdad que sí? Sí, cuando yo me duermo, casi no me despierto. Unsuk se despertó, lloró y yo estaba en rabia. Si yo en aquel entonces había tanta gente que
muere por el carbón. Yo debía morir, pero para que realice la obra del Evangelio, Dios me ha hecho vivir como evangelista, para que yo viva, me ha salvado y yo ahora estoy vivo. Entonces este cuerpo no es mi cuerpo, es de Dios. No solamente yo, todos nosotros casi podíamos morir, podíamos fracasar, podíamos quedar realmente discapacitados, pero vivimos por la gracia del Señor. Cuando uno sabe aquello, sin pensar, piensa que es sobresaliente, las manos preciosas del Señor nos está guiando a nosotros. La esposa de los hijos de los profetas vive casándose y el esposo recibió la salvación y se convirtió en evangelista, entró al seminario. Hay algunas pastoras, ellas no vinieron porque querían, sino ellas forcejeando vinieron por el marido. Ay, es obvio que ellos se dirijan conforme a la carne, no es que simplemente van así. Es que no pueden pensar en un punto, entonces van hacia la carne. El número 7 en la Biblia es el número perfecto. Cuando uno se ausenta, es 6, es el mundo, el pensamiento del hombre. Y así lo expresa como 6. Cuando es un poco menos que el hombre, es 5. Es la gracia. Es muy interesante los números. El 6 es el número del hombre. Cuando uno entiende que realmente es carente, es el 5, haya la gracia. La esposa de los hijos de los profetas. El marido oraba, realizaba la misión. Había una pastora llamada Pastora Coño, junto con el marido. Ella fue a Ghana. No podía aguantar. Ay, agua, insecto. Ay, qué calor. Aquí me voy a morir. Y de la sede de la misión al matrimonio de la pastora Coño, ellos le enviaron a la jungla. Casi se desmaya. Yo también una vez fui a la jungla. Cuando vemos en el árbol, la serpiente nos va mirando. Muchas veces vemos aquello. Y, ¡ay! Asustamos, nos asustamos. Cuando realmente esta hermana entendió el amor del Señor en aquel lugar, la persona que la invitó a ellos, pastora, disculpe, tenemos banana, pero la banana de mi esposa tiene muchos frutos, pero el mío no tiene fruto. Realmente, ella, su casa es bien millonaria, pero se casó y sigue millonaria, pero yo soy pobre. Ella dijo, qué loca, no es ni $20 y ella está separando lo suyo y lo de él. El marido pasa hambre y no le deja comer al marido. Entonces, ¿cómo eso va a ser matrimonio? Y la pastora Coño se puso a pensar. Ella, claro, no lo hace con la banana, pero es mío, suyo. Ella era lo mismo con el marido. Yo también soy igual y eso entendió. Luego fueron a Benín. Ghana habla inglés, Benín habla francés. Aquella pastora me dijo, desde aquel día, en su cartera ponía diccionario inglés, diccionario francés, y casa por casa ella iba a predicar el evangelio. Y luego ella le mordió el mosquito y por la malaria ella falleció. Aquella pastora recibió la salvación y hasta el día que falleció, ese periodo es tan bello y una vida preciosa ella vivió.
una francés que no podía hablar, ella con el diccionario, con la Biblia francesa, ella le decía, lee aquí, y no tenía ni sentido y así, en gran manera. Ella es tan preciosa. Cuando uno descubre su ser, 마리아 생도의 아내는 la 남편과 esposa de los 살기 hijos de los profetas 위해서 viviendo con el marido, 자기 인간적인 생각 가지고 보니까 cuando ella pensaba con el pensamiento del hombre. Ay, ¿por qué tienes que ir al seminario? No podemos simplemente ir a la iglesia. No podemos ir así simplemente a la iglesia presbiteriana. ¿Por qué sí o sí tenemos que ir al seminario? ¿Por qué? 근데 어느 날 Un día 남편이 꼴까다 죽었어. el marido murió. 잘 됐다. ¡Qué suerte! 남편 죽었을지만 Marido murió. Sí, estoy triste, pero sal del seminario y salió del 두 아들 잘 seminario. 키워가지고 Y criando bien a 잘 sus dos hijos 잘 살고 con la nuera, ella quería vivir bien. 돈 벌면 되지. ¿Qué tanto voy a ganar dinero? Y prestando dinero del banco. Ella empezó el negocio. 사업도 잘 될 때는 그냥 놔둬도 잘 되고 Cuando le iba bien el negocio, bueno, le iba bien. Pero cuando no le iba bien, por más que no es que el negocio, porque no usan la cabeza, le va mal. Si le va a ir bien al negocio, parece que no le va a ir bien, pero se vende bien. Y la persona que le parece que le irá bien, pero no vende. Todos los que llevan un negocio dicen eso. Yo hice bien, pero fracasó porque no pudo cobrar el dinero. Y hay solamente una condición por la que fracasa. Esta mujer ahora estaba en la situación en la que sus dos hijos iban a ser vendidos. Yo, si hubiese sido ella, yendo en busca de Dios, se resolvería ahora su deuda. Luego, a sus dos hijos, creo que lo enviaría al seminario. Ustedes creo que no, pero yo sí. Por lo cual esta persona, ahora el marido, viviendo en el mundo, padeciendo mucha dificultad, ahora mi única esperanza era Dios y no lo sabía. Dios es el mejor, pero yo no sabía aquello. Y por no saber aquello, puse mi corazón en el mundo. Por no saber aquello, carnalmente me he dirigido. Por no saber aquello, yo he desechado a Dios. Por no saber aquello, yo he considerado poca cosa la vida de creencia. Eso es lo único que uno puede decir. Si uno conoce el amor de Jesús, puede ver que el mundo es absolutamente nada. Jesucristo que dice, el cielo es como el tesoro escondido en el campo. Está basando el terreno ajeno. Ay, se oía algo y comenzó a cavar y había un pedazo inmenso de oro. Y otra vez él sepultó. Otra persona. Parecía que el campo era inútil. Ay, para otros parecía tan inútil ese campo, pero para él era una joya. Dando todo su tesoro, dando toda su herencia, es beneficioso comprar ese campo. Los que no saben aquello, estúpido, ¿por qué compra eso a un precio tan caro? Por favor, está loco, pero hasta no poder más. Eso dirán. Nosotros, descubriendo la joya que está bajo el campo escondido, por más que nosotros queremos apartarnos de ese campo, nuestro corazón no se aparta. Es porque uno ve aparentemente, sin conocer, no puede apartarse de ese campo. No le puede dar la espalda. Dando toda su herencia, vendiendo toda su herencia, él querrá comprar ese campo. Cuando vemos la joya que está dentro de Jesucristo, el Señor Jesucristo me permitió vivir. Casi me muero en el gas a carbón, pero esto no ocurrió solamente una o dos veces. Tenía muchas tragedias, dificultades, insultos, oposiciones. Sin embargo,
hasta hoy en día estoy en este púlpito y me permite predicar la palabra y es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y cuando no sabía aquello, ese campo no tiene ningún valor. Pero cuando descubre el tesoro que está en ese campo, por más que da toda su vida, es tan precioso cuando conoce la gracia, la misericordia de Jesucristo, cuando conoce el amor del Señor Jesucristo. Jesucristo parece poca cosa y su corazón se inclina hacia el mundo y se va hacia la carne y vive conforme a la carne. Ese amor precioso de Jesucristo, esa gracia, esa muerte de cómo ha muerto por mí, cómo me ha lavado el pecado a mí, cómo me ha santificado. La mujer adúltera volviendo a la casa, que habrá hecho. Solamente ella estará agradecida. Volví a mi casa habiendo dormido. Ahora estoy despierta. Por más que coma, el Señor Jesucristo no podía olvidar al Señor Jesús de su corazón. Del pecado eterno, de la trampa, de la destrucción, nos ha salvado y nos ha puesto como hijos de Dios. ¿Qué tanto si somos un poco pobres? No importa. ¿Qué tanto si pasamos hambre? ¿Qué tanto si tenemos dificultad? ¿Qué tanto si somos insultados? ¿Qué tanto si padecemos dificultad? Si ese Señor Jesucristo está junto conmigo. Satanás continuamente en nuestro corazón nos pone el pensamiento y hacia el mundo, hacia el deseo de la carne, hacia la fornicación, hacia la corrupción. Todos los días nos va estirando la verdad del Señor Jesucristo, la santidad. Antes de verlo, todos son arrastrados. Esta mañana yo hablé mucho con la esposa de los hijos de los profetas. Al último, le pregunté a ella, sus 2 hijos, ¿qué pasó de ellos? ¿Para qué dudar? Fue al seminario. Sí, claro. ¿Para qué preguntar? Siendo un pastor maravilloso. Dios, uno está en Estados Unidos, otro está en Alemania. Son 2. Viven muy bien. Sí, así habrá ocurrido. Hermanos, Satanás hace para que Jesucristo sea poca cosa, así para que la iglesia parezca como que nada, como que no parezca nada, así nos hace ver a nosotros, para que Jesucristo parezca insignificante. Pero cuando uno conoce el amor de Jesús, yo recibí la salvación. Mi padre falleció después de recibir la salvación. Mi hermano mayor, cuando mi padre murió, dijo que era tan indigno, pero yo dentro mío dije, yo soy digno. ¿Correcto? Mi padre, yo le llevé al cielo, yo soy digno. Era un hijo que siempre le causaba preocupación. No hay un hijo más fiel que él, ¿verdad? Y mi hermano mayor, él decía, ay, soy indigno. Yo decía, yo soy digno. Mi padre, cuando en la ceremonia de sepultura había carne de cerdo y era tan delicioso, que delicioso, le dije. Comí, quería traer otro para comer y mi hermano me miraba. Él no me decía, pero creo que él decía, está loco siendo pastor. Cuando el padre murió estaba lleno de tristeza. Yo no estaba triste, quería comer 3, solamente comí 2. Vivimos en otro mundo. Y él hizo un ataúd y por favor no lo haga, no lo haga. No digas eso. Realmente pienso que esto no sirve para nada, pero soy tan indigno. Aunque sea esto, quisiera hacer para sentir paz. Y
슬피 우시더라. Y él iba llorando. 또 생각 우리 아버지 같은 우리 형님 같은 효자는 또 없어요. No hay hombre tan fiel como mi 아버지가 hermano 많이 mayor. 싸우시고 Se peleó 세대 mucho 차이. con el padre por la diferencia 아버지 de 계시고 pensamientos. Pero mi hermano tanto respetaba a 한 mi 번도 padre desde el 그렇게 corazón. 생각이 Nunca yo me actué como mi hermano, 훨씬 pero 쉬웠어요. yo soy más digno que él porque le llevé al cielo a mi padre. 목사한테 잘한 거딱 하나 있어요. Siendo pastor, lo único que hice bien es que llevé a mi padre al cielo. Es tan conmovedor 그냥 목사가 직업이라서 mi 밥 먹고 profesión. Realmente no porque sea pastor, 여기서 no por 기쁨을 eso 얻고 vivo comiendo 희망을 así, 얻고 여기서 obtengo el 내일을 얻고 gozo, 감사를 얻고 la esperanza, el agradecimiento, la felicidad. 예수를 믿지만 Aunque 예수 creo 믿고 en el Señor 행복하지 Jesús, 않은 por el 사람도 Señor 있어요. Jesús. Hay gente que no está 예수 믿고 feliz, 기뻐하지 않는 cree 사람이 Jesús, 많고 pero hay gente que 예수를 no se 내면 goza por el Señor 즐겁지 Jesús. 않은 사람이 Hay 많아. gente que no está 예수를 en medio de la felicidad por el 믿는데도 Señor Jesús, a pesar de que cree en el Señor Jesús. Es engañado por Satanás. Hermanos, 예수님과 우리가 cuando somos uno con el Señor Jesús, después de ello, no necesitamos absolutamente nada. 종으로 팔려가는 그 여자 Aquella mujer en la que sus dos hijos iban a ser vendidos. Cuando es uno con Dios, no hay ningún problema. Todo se resuelve. 꼭 성경학교 갔을 때 Sus dos hijos habrán ido al seminario, ¿verdad que sí? Estamos agradecidos. 우리가 Hermanos, nosotros vamos a enfocarnos hacia el Señor Jesús. Esa gracia que nos ha revestido, vamos a pensar, un ser tan sucio como yo, Él ha muerto derramando su sangre por mí. Esa sangre que ha derramado, vamos a verlo. Y para perdonar mi pecado. Luego Pedro, cuando se apartó del Señor y fue a pescar al mundo, 그 소리 한번 들어봅시다. vamos a oír ese sonido. 절대 여러분 육으로 세상 Ustedes no pueden ir hacia la carne. No pueden menos que llenarse plenamente por el Señor Jesús. Todos hablando con el Señor Jesús. Espero que unan su corazón con el Señor Jesús. Serán felices y será bendición. Vamos a orar. 개인적으로 Durante un momento personalmente vamos a orar.